Enorme eco mediático y trending topics en redes sociales ha generado la intervención del vocalista de Café Tacuba ayer en un acto que hubo en el Senado sobre el tema del machismo. Pero más allá de la anécdota, el tema da porque tiene que ver con, eso es lo que discutieron ayer en el Senado, el costo que tiene esta clase de conductas para la sociedad mexicana y sobre todo cómo se liga con fenómenos de violencia y en su grado extremo con el feminicidio. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos a ver datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en feminicidios y la mayoría ocurren en al menos 10 estados del país. Este es un fenómeno que iguala partidos en el poder y trasciende cambios de gobierno con profundas raíces culturales como el machismo. Las cifras del primer semestre del gobierno de López Obrador muestran con 1,887 casos que mantienen los mismos niveles que en el periodo del año anterior de la administración de Enrique Peña Nieto. Al mismo tiempo, el país también cuenta con leyes avanzadas contra la violencia hacia la mujer y ha desarrollado mecanismos de emergencia contra los crímenes como la alerta feminicida en estados amenazados por el fenómeno. Posiciones. Número 1. Las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo advierten que en el primer cuatrimestre de 2019 murieron 1,199 víctimas de la violencia machista. Número 2. En un contexto más general, las víctimas mortales aumentaron a 97% en 4 años. Número 3. En el país, 10 estados concentran más del 65% de los 1,199 asesinatos de mujeres ocurridos al inicio de año. A la cabeza se encuentra el Estado de México, con 152 víctimas de feminicidio. ¿Qué botones aún no se han tocado para atacar este problema? ¿Qué falta por hacer? No, ya no puede ser, no. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes se termina la semana y vamos a hablar de un tema que seguramente usted ha estado pudiendo seguir en redes porque se ha convertido en un escándalo mediático y ha sido la intervención ayer en el Senado del vocalista de Café Tacuba, que en un foro sobre las masculinidades, sobre el costo de las masculinidades tóxicas, dijo un discurso en el que algunos senadores se sintieron no solo aludidos, sino agredidos. Y ahí el punto interesante para tratar de desmenuzar por qué este tema sigue levantando tales ámpulas en la sociedad mexicana. Muchas gracias, Gary Barker. Sí, Barker, un placer tenerte aquí, director ejecutivo de Promundo, que es una organización no gubernamental que se dedica justamente a este tema, el tema de las masculinidades. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Ayer estuviste allí en el Senado, nos vas a contar seguramente también parte de la experiencia y la reflexión que te generó todo esta reverberancia mediática que ha alcanzado el tema. Muchas gracias, por supuesto. Marta Tagle, como siempre, un placer tenerte. Con mucho gusto, Pepe. También estuviste Gracias por ahí, la invitación, ya ahí lo sé, estuvimos. te tocó intervenir y ya nos contarás tus puntos de vista. Usted la conoce, ha estado con nosotros muchas veces, a mí este programa, diputada de Movimiento Ciudadano. Y Gerardo Ayala, muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros, coordinador de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Gracias. Pues si les parece vamos a dejar que empiece nuestro invitado internacional y muchas gracias por acudir. ¿Qué impresión te deja lo que viviste ayer en el Senado? Tú que eres un estudioso y que además conoces el tema de la masculinidad en distintas partes del mundo. Bueno, primero, conversar sobre masculinidades en el Senado mexicano es nada menos que impresionante. O sea, generalmente ese tema estamos entre nosotros, los activistas, investigadores, pero ponerlo en escena, en público, en ese espacio tan dramático, importante, fascinante y importante que ponemos en la mesa. ¿Qué está pasando con los hombres y con las masculinidades? Tantos años hablamos y necesitamos hablar tanto de feminismo y el estado de las mujeres. ¿Dónde está el tema de los hombres? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué cuesta? Y provoca. O sea, el momento que tú llegas con sombrero, sin sombrero, rockero, investigador y dices, ¿qué tal tu masculinidad? Para muchos hombres eso es una provocación.
Y entonces él provocó más, pero en muchas partes del mundo ya es provocación preguntar y hablar sobre masculinidad. O sea, el tema provoca y la intervención y la forma de el vocalista de Café Tacuba, Marta, provoca más, y la respuesta fue rapidísima. El diputado, el senador, perdóname, del PAN, Julen Rentería, reaccionó rapidísimo, dijo que eran unas payasadas lo que estaba viendo en el Senado, que si ya tienen bastante circo con López Obrador y sus mañaneras en la mañana, esto ya le parecía un exceso. ¿Cómo lo vives tú? ¿También coincides con Gary? Es un asunto... ¿Se sintió aludido? ¿Por qué se personalizó? No, yo ¿A qué se debe? Es que sin duda la forma en hacer un performance lo pensó muy bien, llevó un sombrero que llamó mucho la atención y la forma de iniciar su discurso. ¿Qué quería decir con el sombrero? No sabemos qué quería decir, pero yo creo que llamó mucho la atención. No sé si ellos sepan exactamente qué quiere decir con el sombrero, pero fue una manera muy creativa. Además, todo su discurso hace pues lo que significa encontrar cuáles son los orígenes del machismo mexicano. Y efectivamente, tú y yo hemos hablado en este mismo espacio de muchas veces de temas que tienen que ver con género. Hablamos de la violencia, hablamos del tema de los cuidados, hablamos del asunto de las mujeres y el trabajo, del empoderamiento, pero en todas esas historias siempre queda pendiente o nunca hablamos de la otra parte. ¿Qué pasa de los hombres y la violencia? ¿Qué pasa de los cuidados, ¿no? Del tema de los cuidados, del asunto doméstico y los hombres? ¿Qué pasa de... ¿no? Y esto es lo que hoy trae este estudio y es lo que cuestiona a los hombres y a las mujeres, porque también muchas veces las mujeres estamos defendiendo esos roles. Una discusión pública que me parece muy importante que Rubén, con ese performance, haya traído hoy a la discusión pública y que nos permita estarlo hablando hoy en tu programa, pero también en muchos espacios se está discutiendo hoy lo que Rubén Albarrán dijo en el Senado de la República, y creo que también llamó mucho la atención haberlo hecho en el Senado de la República. Muchos se sintieron aludidos, dijeron que ese es un espacio sacrosanto que estaba siendo intervenido por una persona como Rubén. Bueno, no es la primera vez que soy en palabras altisonantes en el Senado, Gerardo, pero habría un foro sobre masculinidades tóxicas o el costo de las masculinidades tóxicas con un saludos hijos de la chingada, pues siempre es un poco fuerte. Yo no sé cómo lo veas y sobre todo, ¿qué es lo que tú crees que pretendía? Efectivamente, el abrir este foro con todos los contenidos, con toda la reflexión que va a generar en el país a diferentes niveles, y la posibilidad de que eso se convierta en una política pública o en muchas políticas públicas, eso es lo que está en tela de juicio ahorita. Eso es lo que se va a comenzar a debatir. Porque la expresión es mexicana, la escuchamos todos los días, a todas horas, en todos lados, incluido el Senado. Sí, ya estoy seguro. Y a veces no para bien. Además, claro, no es para bien, muchas veces, sino para ofender incluso personalmente. Exactamente. Y él dijo, esto no es personal, aludiendo un poco a una reflexión que Octavio Paz hace una buena cantidad de años hacía al origen de la cultura mestiza mexicana, por la historia que narra de la violación de la Malintzin, etcétera, etcétera. O sea, habría que leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, se lo recomendamos al senador, sería útil que haga esa lectura, porque es una referencia sociológica, antropológica y cultural a la expresión, y que en un momento dado, y además se lo aclaró inmediatamente, después de que lo dijo, no es personal. Es clarísimo el mensaje. Su sombrero y todo su performance. Bueno, quienes hemos seguido un poco la trayectoria de Café Tacuba o rockeros o músicos de ese perfil, pues a mí no me extrañó. Antes llegó, creo que, decente, porque pudo haber llegado más extravagante. Es un artista con un perfil de rockero, pero que sabe comunicar, claro, eso está clarísimo. Y además, históricamente tocó el asunto, o sea, el origen del machismo, que la palabra nace en México, tiene que ver con eso. Un pueblo indígena, o varios pueblos indígenas, dominados, conquistados por los españoles, y parte una sensación de que perdimos nuestra masculinidad, porque vinieron otros hombres y toman no solamente nuestra tierra, como también nuestras mujeres. Entonces, machismo, de cierta forma, la palabra original es eso, o sea, esa sensación de los hombres indígenas se sintieron sin ser hombres, porque llegaron otros hombres y tomaron su tierra. Pero, esa palabra funciona, históricamente él estaba certísimo en la forma que lo utilizó. Es interesante lo que tú pones y me lleva a preguntarte, ¿tú conoces este fenómeno, me imagino que en varios países de América Latina? Sí.
que han compartido historias similares también de conquista. Sin embargo, no sé si hayas visto en otras partes de América Latina, digamos, reacción. En primera, que existan palabras como la que nosotros tenemos y que tú acabas de referir. Y segunda, reacciones tan fuertes o tan airadas o tan personalizadas como la que vimos ayer en el Senado. Bueno, habla de la ideología de género, por ejemplo, las elecciones en Brasil ahora. Bolsonaro usó y criticó nosotros progresistas trabajando ese tema como parte de su campaña. Trump, ni hay que hablar. Varias partes de América Latina, esos avances del feminismo, de derechos de diversidad sexual, etcétera, provocan. Y nosotros entramos con eso también. Masculinidades entran ahí. Hay que cuestionar, si vamos a tener igualdad entre hombres y mujeres, hay que cuestionar las masculinidades. Eso provoca. El lado conservador, el lado de quién eres tú para cuestionar la forma que organizamos nuestras familias, eso provoca. La diputada debe saber mucho mejor que yo cómo que eso provoca, ¿no? A ver, claro que eso provoca, lo hemos vivido en las últimas décadas en este país, de avances justamente de muchos de estos derechos. Sin embargo, hay como dos vertientes, Marta. Una es de la parte histórica, que han señalado Gary y Gerardo sobre la mesa, y la otra es, a ver, sí hay un discurso mucho más intolerante, racista, xenófobo y con menos acento en desigualdades, justo en los ejemplos que acaban de poner el presidente Trump, Bolsonaro en Brasil y otros lados de América Latina, y además fuera de América Latina en otras partes del mundo. Sí, pero yo creo que tiene mucha razón en lo que se dice, que al final de cuentas, cuando hay este tipo de movimientos tan fuertes en América Latina, la reacción es conservadora. Y México no es la excepción. En México hay un movimiento feminista cada vez más fuerte, cada vez más estructurado, de mujeres, sobre todo jóvenes, que ya no están dispuestas a perder los derechos que se han conquistado por muchos años, por un empoderamiento político de las mujeres. También Albarrán se refirió a eso, a que las mujeres que hemos llegado a los pasos de toma de decisiones, y la reacción es conservadora. La reacción siempre va a ser conservadora y más violenta. Y por eso me parece que en este espacio en México tenemos que hablar de las masculinidades cuando vemos que ninguna de las políticas, de las leyes, de los presupuestos que hemos destinado para atender las desigualdades, pero otros temas tan graves como el asunto de la violencia feminicida, no están dando resultado. Hemos hablado aquí de cómo la violencia feminicida ha venido aumentando. Estamos ya en un promedio de 10 asesinatos al día de mujeres, y las leyes que hemos hecho, los presupuestos que no hemos hecho, no han resultado, y todo tiene al final de cuentas un origen que tiene que ver con esta cultura que venimos cargando, de un origen machista que además se hace más grande y reacciona de manera más violenta cuando lo enfrentas. A ver, ahí Marta pone otro tema sobre la mesa. A ver, el acendramiento del machismo como una reacción al avance de la igualdad de derechos de los últimos años y de fortalecimiento del movimiento feminista, independientemente sí con el tema cultural, pero sobre todo como una reacción hoy al avance. ¿Ustedes lo creen? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo pensaría que sobre todo tú, que has estado trabajando complicidad, me imagino, con hombres. Yo trabajo con hombres precisamente en esta reflexión de la construcción de la igualdad. Partíamos inicialmente del discurso principalmente feminista, que nos señala con mucha claridad todos los lastres que esta manera de vivir la hombría provoca en la vida cotidiana de las niñas y de las mujeres principalmente. Sin embargo, en los últimos años hemos estado explorando empezar a dialogar a partir del malestar de los hombres, que eso es un componente distinto ya un poco, porque reconoce que los hombres también no la pasamos bien con esta estructura machista. Esta parte creo que es interesante mencionarla, nombrarla y comenzar a dialogar de esto, porque puede ayudarnos a desmantelar un poco esta reacción inmediata que es emocional, de miedo. Es una reacción de miedo, entonces yo me cierro y mejor empiezo a construir un discurso racional para cómo decir que estas mujeres feministas están locas. Lo que quieren hacer no se puede hacer. Quieren trastornar el mundo. Qué interesante. Sí, podemos pensar que, por ejemplo, este malestar que externó el senador panista tiene que ver justo con Estoy el seguro. propio malestar que tiene frente a esta clase de temas. Bueno, yo creo que sería la cuestión de respirar un segundo y decir, mire, no estamos criticando hombres individualmente, estamos cuestionando la forma que se construye bastante las masculinidades. 80% de los homicidios son hombres, casi 80% de los suicidios somos hombres.
Los hombres morimos 4 años en promedio más temprano que las mujeres, no por motivos biológicos ni genéticos, por la forma que vivimos como hombres. Y bueno, las mujeres saben históricamente qué significan las masculinidades para ellas, pero es de provocar, como dice Gerardo, para decir, mire, nosotros también sufrimos con eso. Ese machismo, esas ideas de masculinidades también tienen un costo, peso enorme para nosotros hombres. No es para sentir ofendido, es para pensar, quiero ser parte de ese proceso. Ese cambio, el feminismo, me trae beneficios como hombre, no me trae pérdidas. Claro, tengo que pensar mi poder, mi privilegio. Algunos no quieren hablar sobre eso, pero yo quiero provocar en ese sentido. El feminismo trae beneficios para los hombres. A ver si eso provoca. A ver, Marta, tú que tienes una historia larga de feminismo. A ver, una, si crees esa idea. Sí, y dos, ¿dónde crees que estamos como país en función digamos, de lo extendido o el consenso que pudiera haber respecto de ella? Sí, no, bueno, primero hay que decir que también hay varias corrientes del feminismo. Hay alguna corriente del feminismo que no quiere hablar sobre estos temas, que pretende buscar la igualdad, empezando por el empoderamiento propio de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, pero vemos algunas otras corrientes del feminismo que creemos que es muy importante hablar también de la situación de los hombres, sobre todo cuando ya hemos intentado muchas vías para atender estos temas de las desigualdades de género, porque me parece que también, y hemos caído justo en esa reflexión a partir del estudio, por ejemplo, que trajo Promundo a México, del estudio sobre los costos de la masculinidad en México, que por ejemplo los hombres que están hoy siendo asesinados y que sin duda son números mucho mayores, también al final de cuentas es una especie de violencia de género. ¿Por qué? Porque los hombres mueren por demostrar ser hombres, por tener un arma, por ser muy valientes, por enfrentarse al otro grupo delincuencial y ver quién es más macho que el otro. Y eso también es una imposición de género de los hombres, de lo que tiene que ser hombre y de demostrar ser hombre, y pues los accidentes automovilísticos, el alcohol, o sea, todo lo que le da identidad a ser hombre es lo que le está costando en vida, en años, en dinero y en pérdida incluso de convivir con su familia y tener sentimientos a los hombres, que también hay que valorarlo, y si queremos construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, pues no solamente lo podemos pensar desde lo que estamos viviendo las mujeres, sino empezar a que ellos se den cuenta que eso tampoco es la forma de vivir y de ser. El aporte regreso contigo, me están pidiendo un corte comercial rapidísimo. Regreso y te doy la palabra a ti y me voy con esta pregunta. ¿Cuántos hombres en México hoy creen que piensen o se pregunten por los costos que tienen que pagar justo de comportamientos tradicionalmente machistas? ¿Usted cuántos creen que lo piense? Estamos hablando de un tema que ayer causó enorme polémica en el Senado, porque ahí se celebró un foro sobre masculinidades tóxicas, los costos de la masculinidad tóxica. Me quedé contigo, Gerardo Ayala, coordinador de la Red Nacional Cómplice por la Igualdad, y la pregunta con la que nos fuimos al corte fue: ¿cuántos hombres en este país crees que piensen, incluso mujeres, hay que decirlo de manera amplia, que el feminismo puede ser un aliado y puede ser útil, beneficioso para los hombres, al mismo tiempo que cuántos hombres, incluso ahí también pongo mujeres, piensan que comportamientos machistas son costosos para los propios hombres? Yo le pasaría eso a Gary, porque él fue el que hizo el estudio, y por lo menos porcentajes. ¿Qué porcentajes la encuesta arrojó para México? ¿Qué traes, Gary? Claro. Bueno, aplicamos 2 momentos de investigación. Una encuesta nacional con hombres jóvenes, 2016. Okay. Con 1.200 hombres jóvenes, 18 a 30 años, representativa de todo el país. Más o menos 40 a 50% de estos hombres jóvenes se quedan, lo que decimos, dentro de la caja. Creen que el hombre no busca ayuda, que el hombre hay que defender su honor con fuerza, con violencia si necesario. Cree que el hombre manda en casa. Cree que el hombre nunca muestra vulnerabilidad o preocupación. Hicimos una serie de preguntas que llamamos... digamos, para el auditorio, rasgos del machismo tradicional. Eso. Llamamos la caja. De masculinidad. La caja. Más o menos 40 a 50 dentro de esa caja y unos 50 a 60 afuera. Entonces, buena noticia. Tenemos varios hombres ya están de acuerdo. La generación joven, o sea, mitad, está entrando ahí, ¿no? ¿Quién está más en la caja? 2 o 3 veces más a pensar suicidio, a estar deprimido, a haber tomado demasiado,
usado el acoso, usado algún tipo de bullying, usado violencia contra su compañera si tiene compañera, o sea, y también de haber tenido un accidente de tránsito. O sea, el machismo hace mal y podemos comprobar. ¿Es una forma de represión? De cierta forma, sí. Los hombres vivimos en esa construcción que sí, nos modela, nos cría limitaciones, los otros hombres cuestionan, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de hombre es? Y sabemos todas las palabras, maricón y todo lo demás que va con eso. Sí, claro, los hombres somos siempre siendo juzgados por otros hombres si somos suficiente macho. Eso sí es parte de la condición masculina también. ¿Quién cree en esas creencias tiene más secuencias negativas? Y en la segunda encuesta, o sea, el segundo análisis que hizo Carlos Guerrero, economista mexicano, trabajó con nosotros en eso aquí y también en Estados Unidos y también en Inglaterra. O sea, ahí analizamos el costo. Se puede atribuir el costo del machismo. Solamente con ese rasgo de edad, 18 a 30. ¿Quién, por motivo de ese machismo, logramos sumar 27 mil millones de pesos por año solamente con esas 6 consecuencias que le mencioné? Solamente. O sea, creemos que es una cifra exorbitante. Eso es un número para dar cuánto nosotros cuesta? Que no somos ricos no entendemos 27 mil millones. Puede ser aproximadamente poco menos de 1 millón de jóvenes que podrían ingresar a la universidad gratuitamente. Con todos sus gastos. 1 millón de jóvenes. Un poquito menos. Es como menos. O sea, más que lo que el gobierno federal está destinando en las becas Benito Juárez. Sí, claro. Por ejemplo. Si lográramos transformar esos comportamientos machistas, este costo que además no se ve, no lo tenían cuantificado, y este es el aporte que hace el trabajo de Gary junto con Carlos Guerrero, mexicano, que le pone números a estas estadísticas que se habían generado originalmente en el estudio del año pasado. Ahora tenemos ya números concretos y por eso fue en el Senado y por eso queremos llamar la atención, porque hay un impacto en principio en la economía, pero además no solamente en la economía. Si a eso le agregáramos el sufrimiento, el malestar, la tristeza, el dolor que se genera en la vida familiar y en la propia vida de los hombres, que además no lo expresamos, que es depresión, que ni siquiera se registra la depresión de los hombres, o el alcoholismo, o las adicciones en general, porque no solamente es el alcohol, puede ser a la cocaína, a la marihuana, al tabaco, que están alrededor de la manera en que los hombres resolvemos o resuelven su ansiedad, su depresión, su tristeza, porque además no la pueden expresar, más que en la cantina. O sea que traemos costos directamente asociados a las conductas machistas para los hombres, pero también costos directamente asociados del machismo para las mujeres, le hace violencia dentro de las para todas las familias. La sociedad, claro. Sí, por supuesto, Sí. para la sociedad en su conjunto. ¿Qué tiene que hacer desde el feminismo que sí cree en la necesidad de avanzar por esa vía? ¿Qué pueden aportar las mujeres a este cambio? No, pues yo creo que de entrada el feminismo es el que aporta la visión metodológica para realizar este tipo de estudios. Es desde el feminismo, desde esta construcción de que queremos una sociedad más justa e igualitaria, desde que hay que ponerte otros lentes, desde la perspectiva de género, que todo esto lo ha aportado como herramienta metodológica el feminismo, es desde donde está ahora estudiándose el tema de las masculinidades. Y eso es muy interesante porque te permite tener otra sensibilidad con respecto justamente a estas construcciones sociales y culturales de género, y por lo mismo desde el feminismo hemos venido creyendo que todo esto se puede deconstruir. ¿Qué significa eso? Que a través de políticas públicas, de leyes, desde acciones del gobierno y de la sociedad se puede cambiar. O sea, no es un asunto que va a ser por siempre y para siempre, sino que se puede ir reformando, transformando, pero obviamente necesitamos de entrada pues abrir la discusión, empezar a tener estos temas y estos datos en la mesa, para a partir de ahí empezar a diseñar el camino que nos lleve a justamente incorporar estos temas en la agenda legislativa, entre otras. Pero justo ahí hay un punto que me preocupa, y lo decías tú desde hace rato con cierto desencanto, Marta, ¿no? Mientras en los últimos años más hemos avanzado en políticas públicas que incorporan perspectivas de género, mientras más visible es el movimiento feminista, al menos en el país, se han disparado también muchos de los costos asociados al machismo tradicional. Parecía una contradicción. Bueno, el cambio nunca es lineal. O sea, al mismo tiempo que hay avances y el feminismo está ganando. O sea, hay más hombres jóvenes que creen en esas actitudes de igualdad más saludables, ¿no? Al mismo tiempo,
crisis de la economía. Hombres sin empleo parecen que no tienen identidad. O sea, mucho hombre que no puede ser el proveedor, claro, se siente sin función. Claro. Y muchas veces ahí entra la depresión a que Gerardo hablaba, ¿no? Entonces, claro, nunca es... Si por un lado, yo creo que el feminismo tiene un impacto fenomenal, importante y está avanzando. Más hombres creen eso y dicen, por lo menos no soy contra. Y más hombres están haciendo su cuidado en casa, pero al mismo tiempo, mire cómo va la economía. O sea, hay muchos hombres como, ¿quién soy si no soy el proveedor? ¿Para dónde voy? Y en momentos de crisis, nosotros los hombres no nos comportamos bien. A ver, es curioso porque tenemos casos, digamos, muy emblemáticos de lo que estás diciendo, como el caso de Juárez, que la crisis de empleo, las maquiladoras, está relacionado con el tema de la violencia fuertísima que vinieron, sobre todo la década pasada, pero también debe haber casos de éxito. Regreso contigo a preguntártelo, a ver si conoces algunos casos, digamos, que ustedes hayan manejado de, digamos, buenas prácticas y cómo se fueron, en todo caso, introduciendo en comunidades, en organizaciones, en grupos. Mira, Déjame rapidísimo, perdón. Ya van dos. Que te dejo, mira, así a punto de despegar. Estamos hablando de un tema siempre espinoso, siempre difícil, siempre polémico y que en muchos momentos se sienten agredidos, la masculinidad y cuando son costosas y tóxicas. Me quedé contigo, Gerardo Ayala, coordinador de la Red Nacional de Cómplices por la Igualdad. ¿Qué ejemplos? Ya vimos algunos ejemplos, digamos, de los costos. Juárez, desempleo, violencia y la crisis de las maquiladoras y el desempleo de los hombres. ¿Qué ejemplos tienes tú? Me decías, llevan 20 años trabajando sobre este tema. Bueno, tenemos 20 años y empezamos con actividades de tipo reflexivo. O sea, lo primero es efectivamente cuestionar un poco lo obvio, cuestionar lo que es cotidiano, lo que aparece como normal. Porque si no se cuestiona eso, simple y sencillamente repetimos y reforzamos lo que nos molesta y que quisiéramos cambiar. Machismo tradicional. Así es. Entonces, para cuestionar esto tenemos que hacer un esfuerzo grande y movernos desde a otro lado para que podamos empezar a hacer visible primero, hacer visible que esto no es natural, que es una cuestión que ha sido impuesta desde muy pequeños. Voy a poner un dato, y relacionado incluso con la caja. Cuando a un niño o a una niña le dicen, pórtate como hombre, cuando tiene 4 años, porque otro chico le pegó y él se puso a llorar. Y la maestra viene, los confronta y le dice, pórtate como hombre. O sea, ¿Qué no nomás le pegaron, no nomás lo hicieron llorar y sufrir, sino además lo revictimizan. No se habla de revictimización en esos casos. No, ese hombre no está revictimizado. Lo que está es que le hace falta formarse como hombrecito. Sin embargo, en su interior, este chico está sufriendo terriblemente. Porque dice, no alcanzo el estándar de hombre y tengo que pegar, tengo que ser más fuerte que él, tengo que golpearlo y a ver qué tengo que hacer. Pero ese dolor que sufre en ese momento, esa exhibición pública, se le queda dentro. Y no habla. Además, no puede hablar de eso. Se tiene que aguantar como hombre. O sea, disciplinar el cuerpo de tal manera que pues, se expresa también, otra vez vuelvo a los costos, se expresa en la esperanza de vida de los hombres. En México alcanzamos poco más de 7 años, a diferencia con las mujeres. Las mujeres tienen la posibilidad de vivir entre 6 y 7 años más que los hombres, por problemáticas asociadas a un manejo, a una expresión, a un reconocimiento y expresión de emociones. Otro mito, siempre se ha pensado que eso era fisiológico. Pues así es. Ni siquiera se cuestiona. No es un asunto fisiológico. Ni siquiera se cuestiona. Simplemente, los hombres mueren a los 65 y las mujeres a los 75 y ya, no hay más. Sí. Ya se murió. Ni siquiera cuando se han movido esas proporciones, ahí la pregunta de a qué pudo haberse. Entonces, el tema es, debido. ¿Por qué? Sí. ¿Por tener pene y testículos se muere uno 7 años antes? Pues sí, está desagradable, ¿no? Está claro. O sea, es porque fumas, bebes demasiado, corres en el tránsito, no te cuidas, no vas al preventivo. Así es. Bueno, tienes relaciones sexuales sin condón y por ahí va la lista de prácticas consideradas normales para los hombres. O sea, morimos por ser hombre. No morimos por ser hombre biológico,
sino hombre como es construido socialmente. Ahora, hay una cosa que me interesa muchísimo y me llamó mucho la atención, lo platicábamos ahorita en el corte, y era, a ver, cómo para estudios como los que tú has realizado o proyectos como los que hace la red, han entrado empresas y a financiarlos. Decían el caso Uber, se refieren a otra, Axe. Desodorantes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Les preocupa porque son problemas que ellos están teniendo, como decía Marta, o están previendo cambios en la conducta y en el comportamiento de sus propios consumidores? Ambas cosas. Yo diría, por un lado, sí, ven también el feminismo, ven que masculinidades están cambiando. Entonces, Axe, que financió esa encuesta, ve que los hombres jóvenes cambiaron. Esa idea antigua de que usaba el Axe y venía 20 mujeres en su dirección, tal vez nunca funcionó y al mismo tiempo cambió. Las mujeres tampoco le parece interesante más, entonces están financiando ideas para pensar otras masculinidades. Gillette, que hizo un anuncio al inicio del año, ese famoso que cuestiona también masculinidades tóxicas, salió en Estados Unidos con mucho impacto y a nivel internacional. Uber, de cierta forma, responde a una cuestión de que situaciones de acoso y de violencia, y se vio frente a la necesidad de pensar, tenemos que ser buenos ciudadanos y hacer algo al respecto. Y están. Nuestro vecino en Brasil está asesorando a ellos en repensar esa relación pasajero-motorista. Muchos motoristas son hombres y más o menos 50% de los pasajeros son mujeres. ¿Cómo hacer ese encuentro en espacio público seguro? Y creo que están, de hecho, con gran compromiso con ese tema. Creo que hay otras empresas también. Ahí justo la aplicación práctica y los casos cotidianos sobre esta clase de conductas y comportamientos. Todavía es muy insuficiente. ¿Qué lección, qué sabor, qué idea te deja lo que ha ocurrido sobre el tema desde ayer en el Senado? La sensación con la que yo me quedo es un poco ambivalente. Estoy muy contento, tengo mucho gusto, pero tengo mucho susto también por lo que está significando para nosotros, en el caso de la red de cómplices en México, liderar un poquito o estar contribuyendo a esta transformación. El diálogo con los poderes, ¿verdad?, legislativo y ejecutivo, principalmente, que es con los que tuvimos contacto a través de diferentes instituciones legisladoras, legisladores de ambas cámaras, y lo que puede venir, o lo que viene, o lo que hace falta que venga. Todo un trabajo por continuar con las empresas, como se citó hace poco, que a nosotros nos queda muy claro la importancia de que lo incluyeran esta perspectiva, porque además de no representar en términos económicos solamente incrementos a los salarios, como a veces es lo que les espanta, sino el bienestar, comenzar a construir bienestar en la forma de vivir la vida cotidiana. Gerardo dice lo que viene, y yo te preguntaría, Marta, ¿qué es lo que viene para estos temas en la Cuarta T? Mira, pues de lo que tú esperes, tus expectativas. No, mira, debemos reconocer que es complicado el nuevo gobierno, pero han encontrado y podemos seguir construyendo una red de alianzas al interior del legislativo. De hecho, fue un foro convocado de manera plural. Vimos legisladores de diferentes partidos que estamos comprometidos con este avance de temas de manera progresiva, y yo creo que encontrando esas alianzas y construyéndolas, de entrada fue muy importante abrir la discusión. Fue muy importante que un discurso como el de Rubén Albarrán, de los hijos de la chingada, abriera tanta discusión, porque hoy nos tiene aquí, y esperamos que de verdad podamos mantener la discusión pública y abierta, porque es muy importante hacerla, porque a partir de las leyes podemos diseñar políticas públicas, podemos incidir en ellas y construir esta red de alianzas. De verdad hace falta. Ya abrieron la discusión después de 20 años, decías. Gary, intentamos. Bueno, dame tu última impresión, porque ya me voy. No, fantástico. Regresa al tema de que en el Senado, hablando sobre esos temas, haciendo visible que la masculinidad no quiere ser visible. La tradicional, el machismo, quiere ser invisible y mantener su poder. Yo creo que llegamos a llamar la atención, que sea con sombrero, que sea citando a Octavio Paz, lo que se necesita para ser visible, porque ahí empezamos el cambio. Muy bien, pues la verdad es que buen tema para cerrar la semana. Muchas gracias, de verdad, te estoy muy agradecido que hayas venido. Gary Berker, muchas gracias. Director ejecutivo de Promundo, organización de la sociedad civil dedicada a los temas de masculinidad. Muchas gracias también, Gerardo Ayala, coordinador de la Red Nacional de Cómplices por la Igualdad.
Y como siempre, Marta Tagle, un placer haberte tenido. Muchas gracias, de verdad, por mucho haber estado con gusto, nosotros, Pepe. diputada de Movimiento Ciudadano. Gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted.